Hoy lo escuchábamos hablar y decía que la historia, la nación, es una construcción. ¿Qué construcción de historia en los últimos 10 años de nuestra nación usted analiza en los discursos políticos, educativos? Bueno, en el caso de la historia hay un reflejo bastante directo de las ideas políticas dominantes, y esto no es ninguna excepción. Siempre la historia ha tenido una especie de gran atractivo para la política, no solamente que la historia se interesa en la política, sino que la política se interesa en la historia y se piensa que es un instrumento muy importante en la formación de las mentes, ¿no? Los historiadores profesionales protestamos un poco ante eso y tratamos de sacar la narración histórica de las coyunturas políticas, pero honestamente cada uno de los historiadores profesionales a su vez somos ciudadanos y cuando podemos metemos también nuestra cuchara, nuestro mensaje político, ¿no? Yo tengo muy presente la década del 90 porque participé en las discusiones sobre la elaboración de los diseños curriculares, ¿no? Donde intentamos hacer acercar los contenidos de la historia a lo que estaban estudiando los historiadores, a ayornar la disciplina, y me da la impresión de que en la última década, o un poco más de la última década, ha vuelto una mirada muy politizada de la historia, ¿no? Siempre me pregunto hasta qué punto lo que uno observa desde el lugar donde se emiten las ideas llega a todos los lugares donde se cree que deberían llegar, ¿no? En este caso, el Ministerio de Educación ha federalizado la enseñanza, de modo que el Ministerio no tiene influencia en cada provincia, pero en cambio ha desarrollado instrumentos de comunicación muy fuertes, el canal Educar, por ejemplo, ¿no? El sitio Educar, el canal Encuentro, de modo que esos han sido vehículos muy importantes en esta versión muy politizada de la historia, ¿no? Pero por otro lado, los docentes somos en el fondo bastante resistentes a esos cambios que un año es una cosa y otro año es la contraria, ¿no? Y si bien tenemos que lidiar con los currículos y con los contenidos mínimos y demás, en el fondo existe una continuidad de la tradición y de la profesión que va adecuando las modas, las directivas cambiantes a lo que cada uno ha aprendido, ¿no? Y lo que cada uno ha aprendido no es lo que está de moda en ese momento, sino lo que se pensaba hace 20 años atrás, ¿no? De modo que es bastante difícil saber exactamente cuál es realmente lo que cada alumno recibe en el momento en que está estudiando. ¿Qué rol fundamental, ¿no?, cumple la escuela con la transmisión de la historia, como lo decía hoy? Pero, ¿qué actividad, qué función cumple el docente específicamente? Bueno, o debe cumplir, por lo menos. Yo escuchaba recién el trabajo que se expuso y que muestra lo que es los alcances de la planificación, digamos, todo lo que le llega al docente como marco, y la impresión es que le llegan ideas muy generales, ¿no? En un lenguaje tecnocrático bastante sofisticado, ¿no? Pero que no da la impresión de provenir de gente con mucha experiencia en el aula, ¿no? Este es el comentario que los historiadores siempre hacemos de la gente de ciencias de la educación. Son excelentes coordinadores, pero no tienen mucha idea de la especificidad, ¿no? De modo que el trabajo que se expuso recién me confirma la idea de que el docente tiene una enorme tarea que hacer desde que arranca con pensar cómo transformar esas ideas generales que en principio son de una amplitud y de una ambición extrema,
cómo transformarlas en cosas que se van a enseñar en 3 o 4 horas semanales. De modo que su primer tarea es inventarse un programa efectivo, a veces con el auxilio de los libros, otras veces no, y esto es más dramático. Y después viene su segunda gran tarea, que es encontrar la manera como eso puede ser transmitido a chicos que tienen mucho menos contexto que lo que ellos tienen, y esto es otra verdadera hazaña que tiene que hacer el docente, sobre todo cuando la brecha generacional es tan marcada como en estos tiempos. Los chicos seguramente saben mucho de otras cosas, pero no tanto como se podían saber antes de historia, ¿no? De modo que posiblemente todas las fallas del sistema educativo, de la organización, finalmente van a parar en lo que el docente tiene que hacer cada día en su clase, sin hablar de todos los otros problemas que ustedes conocen perfectamente de lo que es la parte gremial de la vida docente. Bien, estamos en un congreso de educación superior y me acompañan, también le van a hacer consultas, profesores, docentes de distintos institutos de la provincia de Corrientes. Le voy a pasar el micrófono a la primera. Ahora, buenas tardes, profesor Romero. A mí me gustaría centrarme en el hecho histórico del cual conmemoramos el Bicentenario. Y mi pregunta estaría dirigida a qué aspecto, enfoque o contenido le parece a usted que debería tenerse en cuenta y no pasar por alto, o deberíamos tenerlo en cuenta y no pasar por alto, los docentes en este año o en estos años de conmemoración. Creo que es una pregunta muy importante y que de alguna manera apunta a las formas como en los últimos, no sé cuánto, 20 años quizás o un poco más, han predominado entre los historiadores. Me detuve un poco en la fecha, porque al decir la fecha, porque una cosa es lo que yo veo predominando hoy en mis colegas, pero recuerdo que cuando yo estudié y lo tuve como profesor a Tulio Alperín, él ya nos decía esas cosas en la década de 1960, así que tan novedosas no son, ¿no? La primera es, la cosa más notable es, hay una fuerte tradición que arranca, digamos, de la historia de Mitre, para poner el momento inicial de la historia argentina, que muestra la Revolución de Mayo y luego el Congreso de Tucumán como la gestación y el alumbramiento de una nueva nación, y se cuenta toda la historia desde la perspectiva de los hombres de Buenos Aires primero, los hombres de Tucumán después, y todo el resto de los factores. Bueno, empezando por eso, ¿no es cierto? Empezando por los de las provincias, efectivamente, porque la otra característica es que es una historia muy centrada en Buenos Aires, la de 1810, no así la de 1816, pero yo diría que como a regañadientes se concede que hay otros que participan, pero de todos modos no puede ignorárselo porque esos otros son bastante resistentes a las ideas de Buenos Aires, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que en el capítulo de las causas inmediatas, las causas remotas, entra todo lo que sería el contexto continental, el contexto europeo, pero siempre con la idea de que todo eso confluye en lo que hicieron los hombres de 1810 o 1816, ¿no? Casi insinuando la idea de que lo que ocurrió, de que la revolución fue, ya empecemos por el nombre, lo que finalmente se llamó Revolución de Mayo fue una creación deliberada y autónoma que ocurrió en Buenos Aires, ¿no? Este cambio que yo les menciono de perspectiva, que ahora está convertido casi en un paradigma, pone el punto el enfoque en el conjunto del imperio español, que es el imperio español en América y en España, considerado como una unidad,
y en la crisis que se produce en la cúspide de ese imperio, con motivo de las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, etc. Bueno, aquí el contexto, las causas pasan de esa crisis al ciclo de la Revolución Francesa, ¿no? Pero fundamentalmente nos dicen que primero se rompió la cabeza, el rey, ¿no? Y a partir de esa ruptura empezó una ruptura hacia abajo con una potencia creciente, una fragmentación prolongada que fue barriendo con todas las autoridades establecidas, ¿no? Y después de un largo proceso conflictivo empezó la reconstitución, ¿no? Entonces los hombres de Mayo, en esta perspectiva, se nos aparecen como sonámbulos, quizá en el sentido de que tienen que caminar y tomar decisiones urgentes en un mundo que está cambiando rápidamente delante de sus ojos, ¿no? Que cambia más rápido de lo que pueden enterarse. Vieron que siempre las historias están jalonadas por llegó un barco trayendo la noticia de tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el margen de creación de un proyecto propio está muy acotado por esto de vivir a la deriva de cómo va cambiando la guerra europea, si Napoleón triunfa, si Napoleón no triunfa, si se reconstruye la monarquía de Fernando VII o no. Recuerdan ustedes que la primera junta muy prudentemente dijo, bueno, este gobierno es mientras Fernando VII esté preso, porque realmente no se sabía. No había forma de prever cómo iba a terminar esta historia. Y con respecto a 1816 yo diría lo mismo, con ahora con muchos datos muy ciertos, ¿no? El dato cierto es Fernando VII había vuelto, había reconstruido la monarquía y tenía una actitud absolutamente intransigente con todos los gobiernos hispanoamericanos, no solamente intransigentes, sino que mandó tropas que a donde llegaban fusilaban o colgaban a los revolucionarios, ¿no? 1816, a diferencia de 1810, está claro que cada grupo hispanoamericano se ha metido en eso que Bolívar llamó una guerra a muerte, ¿no? Una guerra a muerte en la cual no se puede retroceder, ¿no? Esto me parece que explica la contundencia de la decisión de 1816. Bueno, la explica a medias, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que en 1816 había bastantes dudas, ¿no? Pero bueno, aquí empezó San Martín, que hizo notar que él como jefe de un ejército tenía que tener un Estado que lo respalde. Pero la ambigüedad de la situación, la ignorancia de cosas que no se sabía cómo iban a terminar, está registrada por eso que yo mencionaba esta mañana, que es que no sabían la independencia de quién estaban declarando. Sabían que estaban declarando la independencia respecto de España, pero el sujeto en nosotros estaba todavía indeterminado y realmente no se sabía qué iba a pasar con el Alto Perú. El Alto Perú mandó representantes, ¿no? Después la historia, después de 1820, después de la batalla de Ayacucho, se supo que la historia terminaba con que Bolivia iba a ser un Estado independiente, ¿no? Y tampoco se sabía cómo iba a terminar el conflicto con los pueblos libres. Los pueblos libres tenían una entidad estatal no inferior a la que se intentaba armar en el Congreso de Tucumán. Eran dos organizaciones alternativas, ¿no? De modo que estaba todo abierto, y me parece que es muy importante este giro en la interpretación, porque abre el relato, ¿no? En lugar de armar un relato sobre hechos contundentes que parecen indicar que hay un proyecto nacional que se va armando de manera ineluctable a través de jornadas, 1810, 1816, etcétera, etcétera, nos muestra
cuánto hay de la decisión de los hombres en cada coyuntura, cuánto importa lo que en cada caso se decida y en qué condiciones generalmente de poco conocimiento se toman esas decisiones. Y esto me parece que cambia mucho la manera de ver la historia y vuelve, como si uno quiere sacar una lección de eso para el presente, nos recuerda que el presente también está así de abierto, ¿no? Y a veces, aunque la realidad parezca un poco opresiva, bueno, la verdad es que los hombres siempre pueden encontrar la manera de introducir un giro, ¿no? A mí me parece que en esta manera de mirar 1816, no como un hecho definitivo y claro, sino como una apuesta a un futuro una apuesta a un futuro que todavía no se conocía, reaparece esta idea aparece esta idea de la historia contingente, ¿no? Y yo diría que si se trata de valorar a los que tomaron la decisión, a mí me resulta mucho más admirable todavía ese grupo de hombres, que eran un grupo de hombres comunes, no había ningún héroe entre ellos, era gente, abogados, muchos clérigos, ¿no? El coraje de tomar una decisión que era un salto al vacío, ¿no? Uno lo traslada al presente, diría, bueno, qué bueno sería tener dirigentes que fueran capaces de tomar esas decisiones. Muchas gracias. Bueno, profesor, en un texto que me marcó mucho en mi formación también, unas entrevistas que el profesor Félix Luna le habría hecho a su padre, remarcaba en principio la pasión como elemento ineludible para el historiador y para el profesor de historia. Si queremos hacer historia no podemos prescindir de la pasión. Pero más referido a este ámbito que nos aglutina, en ese texto también, cuando se hablaba de las historias interiores, de las historias de un país que necesita de una historia no hecha de Buenos Aires, él tomaba, ¿no es cierto?, a Mitre, de la misma manera que lo tomó hoy usted, lo tomaba a Mitre como el gran fundador de la historia y que crea una historia para la Argentina, una historia para la nación, pero mirada desde Buenos Aires. Y su padre decía, hace falta muchos Mitres en las distintas provincias. ¿Cree usted que estos encuentros, que este tipo de congresos pueden ayudar a la formación de esos Mitres, de esos nuevos Mitres? Al final voy a hacer un comentario sobre lo de la pasión, que me parece que es un tema muy, muy lindo, ¿no? Creo que lo que mi padre decía era una historia vista desde Buenos Aires y una historia vista desde el Estado Nacional, ¿no? Y si bien el Estado Nacional tuvo como capital Buenos Aires, no es exactamente lo mismo, porque Buenos Aires estaba gobernada por los porteños y el Estado Nacional desde la década de 1870 no ha estado gobernado por los porteños casi nunca, ¿no? Es otra historia, ¿no? Pero sigue siendo la misma centralización y la misma idea entonces de que todo el país tiene que entrar en el molde de una única narración con un único punto de vista, ¿no? Esta idea yo diría que es criticada ampliamente por muchos colegas. Yo tengo infinidad de colegas excelentes historiadores que residen en distintas provincias e insisten siempre en esto de poder establecer puntos de vista alternativos para empezar, ¿no? Para empezar, hacer una especie de polifonía de lo que hasta ahora es una homofonía, ¿no es cierto? Una historia con muchas voces. Y en una segunda instancia, volver a reconstruir una unidad con esa polifonía donde no haya un centro, sino muchos centros, ¿no? Es decir, la historia mirada de Mendoza le da una enorme importancia a Chile, que para Buenos Aires
no es tan importante. La historia mirada de Jujuy le da una enorme importancia a Bolivia, ¿no? Hay un trabajo de un colega, iba a decir joven, pero es joven de 50 años, ¿no? Que estudiaba en la provincia de Jujuy cuánto tiempo se discutió, yo diría, entiendo que hasta la década de 1870 por lo menos, hasta la década de 1870, ¿no? Si Jujuy entraba más naturalmente en la órbita de Buenos Aires, el Río de la Plata, o quizá lo más lógico era que entrara en la órbita de Bolivia y Perú, ¿no? Las clases dirigentes, la élite de Jujuy era bifronte, ¿no? Y fue bifronte hasta que llegó el ferrocarril, que fue el que selló fuertemente la unidad, para bien o para mal, es otra cuestión, ¿no? Pero la cosa es que hasta 1880, si uno quiere reconstruir la mirada de lo que eran la gente que efectivamente vivía, bueno, esa mirada no era una mirada desde Buenos Aires, sino desde Jujuy, desde Mendoza, y me imagino que de Corrientes mucho más todavía, porque Corrientes es un país limítrofe, con un estado, pertenece a un estado limítrofe con 3 estados más, así que está abierto a muchas otras posibilidades, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, yo he estado, participé o participo en grupos de gente que hace historia política y que se ha propuesto firmemente, primero en 1810 y por segunda vez en 1816, generar eventos que empiecen a crear esta historia polifónica, pero no encuentro todavía resultados fuertes, ¿no? Me acuerdo, casualmente yo dirigía una colección de historia y le invité a una colega rosarina de Rosario que solía decir esto, ¿no? Le dije, bueno, tenés acá la ocasión de escribir la historia argentina mirada desde el litoral, ¿no? Bueno, no, escribió la misma historia, finalmente siguió el mismo patrón, ¿no? De empezar con el 25 de mayo, etcétera, ¿no? La historia digamos, contemporánea en Buenos Aires empieza el 25 de mayo, en otros lugares empieza en otros momentos y tiene otros ritmos, ¿no? Con esto quiero decir que uno sabe que las cosas deberían ser así, pero es muy difícil. Es muy difícil, difícilmente lo haga una sola persona, tiene que ser un trabajo de conciencia, de toma de conciencia colectiva, de elaboraciones parciales, y a mí lo que estoy viendo hoy me impresiona mucho la densidad del encuentro, la preocupación por estos temas, y no dudo de que en algún momento algo saldrá en este sentido, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido? El sentido no es hacer con la historia de Corrientes lo mismo que Mitre hizo con la historia argentina. El sentido, puesto que todos vivimos en la Argentina finalmente, ¿no? El sentido es contar la historia de la Argentina desde puntos de vista diferentes, ¿no? Yo diría que el federalismo consiste en eso como término de llegada, ¿no? Con respecto a la pasión de la que hablaba mi padre y que él insistía mucho, ¿no? Yo me acuerdo una vez escribió algo en el que se preguntaba cuál era su historiador preferido, y entonces hacía una recorrida por los grandes historiadores del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Y después de mirar el pro y el contra de cada uno, decía que se quedaba con un historiador francés, Michelet, ¿no? Que es un muy buen historiador, pero además de eso es una persona absolutamente apasionada, porque él se pone en los zapatos del campesino francés y cuenta la historia de Francia en los términos de su experiencia, que es un campesino que luego fue trabajador gráfico y que se hizo una cultura propia y luego llegó a historiador, y él decía, bueno, Michelet es un hombre, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene una connotación para el tema anterior de la docencia, porque está toda las ciencias de educación especializados en la elaboración de currículos y núcleos básicos y demás, ¿no? Luego hay otro sector que es el de la didáctica, ¿no?
Y luego está el docente al cual estas cosas le sirven hasta un cierto punto, pero luego la relación que establece con el alumno tiene muchísimo que ver con la relación que él tiene con la historia. Si a él la historia le interesa, le apasiona, le genera preguntas, es muy difícil que no genere algo así en los alumnos, y no sé si es algo que se aprende en la didáctica o tiene que ver básicamente con cuánto uno ha llegado a interesarse en la historia, ¿no? Cuando yo era joven era muy conocido, ahora supongo, no sé si se los distingue tanto, ¿no? Pero cuando alguien había tenido un profesor revisionista, le gustaba la historia, le apasionaba la historia, no tanto porque, pienso yo, porque la explicación en sí, desde el punto de vista científico, fuera mejor, sino porque los revisionistas son personas apasionadas. Y para un chico de 15 años, enfrentarse con un docente que vive la historia como un problema personal, me parece que es la gran experiencia que lo acerca a la historia, ¿no? Por eso creo que la pasión tiene un papel muy, muy grande. Bueno, vamos cerrando porque nos quedamos sin tiempo. Y una última pregunta de los 3 profesores que faltan. Perdón. Una cortita, me extendí mucho. Sin ser muy redundantes. Buenas tardes, profesor. Usted estuvo haciendo referencia a la revalorización de las historiografías regionales e historiografías locales, ¿sí? Y habló incluso de una historia polifónica hacia un respeto por la diversidad. ¿Y cómo se incluye el concepto de memoria colectiva y de rescate de esa memoria colectiva? ¿Cuáles serían las estrategias metodológicas que favorezcan el aprendizaje de esa memoria en los estudiantes? Es un tema muy, muy difícil el de la relación entre la memoria y la historia, ¿no? Sobre todo si uno quiere establecer una relación. La memoria es una cosa valiosa en sí misma, ¿no? Pero yo, aún la memoria colectiva es una cosa valiosa en sí misma, pero no porque funcione como un registro auténtico del pasado, porque toda la memoria siempre es construida de alguna, se construye de alguna manera, empezando por la propia. Uno se acuerda de unas cosas y se olvida de otra, pero además de eso le dicen que debe acordarse de unas cosas y no de otras. Me tocó trabajar bastante en historia oral y la experiencia que saqué fue una arraigada desconfianza acerca de cuánto se podía confiar en lo que se acordaba la gente en los aspectos contingentes, ¿no? En lo que, en cambio, en lo que significa transmitir vivencias, ¿no? Transmitir ese clima de época, para eso funciona muy bien. Ahora, la memoria colectiva, aunque quizá no sirva mucho para la investigación histórica, es fundamental desde otro punto de vista porque eso tiene que ver con el ciudadano, ¿no? Y ahí es donde uno, por empezar, puede preguntarse, ¿vale la pena que la escuela incida en esa memoria colectiva o debemos dejar que cada uno la reconstruya a su modo? Yo creo que sí, que vale la pena porque hay muchísimas otras voces que están operando en la construcción de esa memoria y la escuela me parece que es el lugar desde donde puede construirse una memoria fundada en el interés general, ¿no? Pero yo no pondría el acento en que la memoria aporte datos, ¿no? Aun cuando hay un montón de temas donde si uno no habla con los protagonistas el tema se pierde, eso es indudable, ¿no? Pero luego hay que procesar mucho eso que uno ha oído, no creérselo todo, no creérselo todo, ¿no? Pero finalmente como profesores lo que nosotros hacemos es construir memoria, es una tarea muy seria verdaderamente. Bueno, agradecemos la presencia de los profesores de historia de toda la provincia y, por supuesto, la del profesor Luis Alberto Romero, que participó activamente en este 5º Congreso de Educación Superior de la provincia de Corrientes. Muchas gracias.